vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando, ya tiene varias semanas que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Si dividiésemos la historia en partes, por ejemplo, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Así es como venía hablando el Señor. Después Jesús dijo en Juan 16:7, yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, primero el Señor habló, pues tú te acuerdas cómo comenzó allá la historia, hablando, el Señor estaba en el Edén, ahí personalmente, con Adán y Eva. Después habló de muchas formas, ¿ok? Hablaba con una voz audible al pueblo, lo sacó de Egipto y lo guió. ¿Te acuerdas? Con una columna de nube, una columna de fuego. A Moisés, cómo le habló en una zarza. A Moisés, cómo le dio los 10 mandamientos en el Monte Santo. Y después, cuando el pueblo no obedeció, cómo le mandó profetas. Cuando el pueblo no obedeció, cómo bajó él mismo, Jesucristo, a la tierra y nos habló. Y después Jesucristo dice en Juan 16:7, les conviene que me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto, ¿sí? El Consolador, el Espíritu Santo, ¿ok? Después vimos que esto fue en Hechos 2, donde se derrama y se cumple la promesa, el Espíritu, y a partir de ahí cualquier persona que recibe el Evangelio, lo cree, pide perdón, se quebranta y cambia de vida, Dios lo perdona, Dios lo salva, Dios lo adopta, lo bautiza, lo llena de su Espíritu, lo sella con su Espíritu Santo. ¿Okay? Y a partir de ahí comenzó la nueva era en la que vivimos hoy, los cristianos, con el Espíritu Santo dentro de las personas. Así decía Pablo, ¿te acuerdas? Cristo vive en mí. Cristo adentro, 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Eso es lo que enseña la palabra, ¿ok? El Espíritu dentro de las personas que creen en Dios. Y dice Romanos, esto no es opcional. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? No sé, la pregunta importante es si tú tienes el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no eres de Él. No eres de Dios, no eres salvo. ¿Ok? Si no has sido sellado o sellada con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice en Efesios 1:13 que habiendo creído en Él, fíjate cómo da el camino. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, oír el evangelio, creer en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra que se usa aquí para sellados habla de un sello de esos que le ponen como a las reses, hermano, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se marcan? Con un hierro candente. ¿Y qué dice aquel sello? Es propiedad de, o del rancho tal. Eso es lo que dice nuestro sello. El Espíritu es nuestro sello y dice que somos propiedad de Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu viene a una persona. Mira lo que enseñó Jesús cuando vino a Juan el Bautista a ser bautizado. Dice la palabra de Dios que subiendo del agua, ¿te acuerdas? Descendió el Espíritu como paloma. Y dice Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero esto no es exclusivo de Jesucristo. Esto es lo que después el Señor dice de cada uno de nosotros. Aquellos en los que el Señor pone el Espíritu, está diciendo, dando fe, sellándolos y diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta es mi hija amada, en la cual
tengo complacencia. Y el Espíritu es aquel sello, aquella marca de que somos hijos, propiedad de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Esa es la pregunta importante. Esto es de lo más importante en nuestra vida. ¿Eres o no eres de Dios? ¿Okay? Desde ahí hay que buscar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Si tienes o no tienes el Espíritu. ¿Cómo saberlo? Hoy en particular, te repito, esto es súper importante y súper peligroso. Estamos en la era del Espíritu Santo. No hay opción. Es decir, no hay cristianos que no tienen Espíritu Santo. No hay cristianos que tienen un poquito de Espíritu. No, los cristianos tienen el Espíritu. O tienes o no lo tienes. O eres o no eres. El diablo es nuestro enemigo. ¿Ok? Tienes que entender varias cosas. Si tener el Espíritu de Dios es lo que nos hace hijos de Dios, propiedad de Dios, ¿qué crees que intentará el diablo? Uno, que no tengas el Espíritu, que no te conviertas. Dice ahí en Corintios 4 que Él es el que nos ciega para que no nos brille la luz del Evangelio. Eso es lo que quiere el diablo. Primero, que no te conviertas. Sí, para que no recibas el Espíritu Santo. Pero ese no es su mejor engaño, ¿ok? Porque imagínate que no tienes el Espíritu, pero sabes que no tienes el Espíritu, sabes que no eres salvo. Bueno, de alguna cierta manera, de alguna u otra manera, pues Dios se va a acercar a ti y puede salvarte, o vas a luchar por obtenerlo, ¿ok? El mejor engaño del diablo, él quiere que no lo tengas, pero que creas que sí lo tienes. Y esto es lo que ofrece el diablo con las religiones. Las religiones dan paz, todo está bien. Aunque no tengas el Espíritu Santo, todo está bien, vas al cielo. Los católicos creen que lo reciben desde bebés cuando los bautizan, imagínate. Los testigos, ¿cómo lo van a recibir si ni siquiera creen en él? Ellos dicen que es una fuerza nada más. Y así religión tras religión, engaño del diablo tras engaño del diablo. Pero ¿y los cristianos? Con los cristianos ha hecho el diablo algo más, algo especial. Otra vez se supone que somos el pueblo del Espíritu Santo. Bueno, no solo usa los engaños que vimos ahorita, sino que es un imitador y es un espíritu que puede meterse en las personas y convencerlas de que Él es el Espíritu de Dios. Como dice segunda de Tesalonicenses 2:4. Se sienta en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Pero se sienta adentro como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso hace este espíritu maligno. Esa es su intención, ese es su mejor trabajo. ¿Okay? Mira 2 de Corintios 11:4. De hecho, nos dice un poco cómo lo hace. Dice, viene alguien predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. O recibes otro espíritu que el que habéis recibido, y todo lo toleras. Otro espíritu se te mete en ti y bien lo toleras. No haces lo que Dios manda. En 1 de Juan 4:1, probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siguiendo con 2 de Corintios, ahora en el 11:13, dice, no es maravilla. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿No te parece esto peligroso? Por eso estamos hablando de esto, del Espíritu Santo. Pero cuando comenzamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, el único y verdadero, empezamos a ver cómo lo describe la Biblia, quién es, qué hace, cómo actúa, porque solo así podremos distinguirlo en nuestra vida. ¿Ok? No en la de los demás, aunque también se nos ordena, como vimos ahorita, probad los espíritus a ver si son de Dios, principalmente en los maestros, en los pastores y en las pastoras, aunque no deberían de existir. Hoy de hecho esto es súper importante, hermano. Ha tomado mucha fuerza en el cristianismo, entre comillas, el movimiento carismático. Un movimiento que según hace mucho énfasis en el Espíritu Santo. Y hoy muchas personas caminan ahí, pero sin hacer lo que Dios manda. Ponerlos a prueba. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Este movimiento, estas iglesias, principalmente pentecostales, hacen pues barbaridades, herejías,
y todos dicen que es por el Espíritu Santo. No solo hablamos de esto, hermano, porque pueda ser que esté cerrado, sino lo más peligroso, dice Mateo 12:31, que todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu, esa no será perdonada jamás. Amigos, si tú que me escuchas eres pentecostal, yo te pregunto, ¿no te da esto temor? ¿No tienes temor de Dios? ¿No te da miedo estar cometiendo este pecado imperdonable? Tirarse al piso, ladrar como animalitos o incluso hablar en lenguas inentendibles y decir que todo es obra del Espíritu Santo. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo decir amén a estas cosas? Bueno, pues el programa, hermano, es para los que tienen temor de Dios. El estudio que hemos tenido desde hace varias semanas es para ti que tienes temor de Dios. Los que no, bueno, mi hermano, sigue tirándote al piso. Busca a Dios en donde no está. ¿Ok? ¿Cómo saber? La pregunta importante es ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo de Dios o no? Primero, hay que leer la Biblia. Tienes que volver a la palabra de Dios y de esto vamos a hablar mucho hoy. Tu vida está en juego, tu vida eterna. Si te equivocas, no habrá para atrás, no hay salida. No todo el que dice que es de Dios lo es. No toda iglesia que se dice cristiana lo es. No todo pastor o pastora que dice que viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. ¿Nunca te has preguntado por qué tantas creencias diferentes? ¿Nunca te has preguntado, hermano, por qué en Monterrey, o sea, no vayas más lejos, por qué hay tantas iglesias tan diferentes? ¿Nunca te has preguntado por qué aquí en una misma estación venimos tantas personas a predicar y por qué todos predicamos cosas diferentes? ¿Cómo sabes a quién creer? ¿Cómo sabes a quién hacerle caso? ¿Es según el que sientas bonito? ¿Según el que te dé paz? ¿Cómo lo sabes? Tenemos que ir a la Biblia. Tienes que ir a la Biblia y estudiar por tu cuenta. Por tu cuenta. Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia que hace o que haría el Espíritu Santo? Esa es la base para reconocer si tienes o no tienes el Espíritu Santo. Mira la promesa en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 6:25, y ahí ya estamos comenzando a ver lo que hace el Espíritu Santo, lo que dijo Dios que haría el Espíritu Santo. Ezequiel 6:25, pero toma nota, mi hermano, toma un cuaderno, si no ahorita, eso es lo que tienes que hacer en tu casa, sentarte en tu mesa con toda tranquilidad, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, tomar un cuaderno, hacer anotaciones, armarte de herramientas, tener diccionarios, tener una concordancia. Eso es estudiar, estudiar es lo que puede salvar tu vida. Ezequiel 6:25, la promesa dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso ya anótalo ahí. Cuando el Espíritu viene a una persona, ¿qué hace? Que guarde sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Eso dijo Dios. La promesa la repitió Jesucristo en Juan 16. Mira Juan 16:7. Yo les digo la verdad, es el que leíamos hace ratito, os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez ponlo ahí al lado. Cuando viene el Espíritu a tu vida, ¿qué hace? Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Leo un poquito más adelante, Juan 16:13. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y ve haciendo eso, mi hermano. Toma nota y dime, hermano, ¿sabes? Si tú eres pentecostal, seas maestro, seas pastor,
Hermano, cancelo el programa, mi hermano. Si tú me das un versículo en donde dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos hará aullar como animalitos. Él nos hará brincar como chapulines, o Él nos tirará y hará que nos revolquemos en el piso. Un versículo, hermano, uno nada más. Y te prometo que cancelo el programa y me callo para siempre. ¿Okay? Un versículo que diga como los que te estoy leyendo. Cuando venga el Espíritu, los guiará a toda la verdad. Dame uno que diga, cuando venga el Espíritu, nos dará el espíritu de la risa y nos pondremos a reír como tontitos en la iglesia. Cuando venga el Espíritu, nos subiremos unos arriba de otro y correremos por todo el templo. Uno nada más, hermano. Uno que diga, cuando venga el Espíritu, te caerás al suelo y te revolcarás como trapeador. Cuando venga el Espíritu, te tomará ese espíritu y te hará girar la cabeza. Nada más uno. Y la promesa está en pie. Si no es hoy, cuando tú quieras. Termina de leer la Biblia si quieres, y eso es lo mejor que podrías hacer. Y busca el verso y pásamelo, y el día y el mes que me lo pases, yo cancelo este programa. ¿Ok? Pero mientras no suceda eso, ve a la Biblia y mira lo que dice que hace el Espíritu. Primero, lo que vimos en Juan 16:8. Eso es lo que pasó un día, o tuvo que haber pasado en la vida de todo el que se dice cristiano. Escuchaste el Evangelio, ¿sí? Lo creíste y Él te convenció de pecado. Nos convenció de pecado, de que eres sucio, de que ofendiste a Dios. Por eso es tan grave eso de, ¿quieres repetir una oración? Eso no es cristiano. Eso no es cristiano, repetir una oración. Lo que nos manda el Señor es predicar el Evangelio. Y cuando el Espíritu quiere y con quien el Espíritu quiera, Él lo tocará, lo convencerá de pecado, de justicia, que quiere decir santidad. Es decir, que aunque nos hayamos sentido buenos, lo que Él demanda es justicia, santidad. ¿Ok? Y que nuestro pecado nos separa de Dios y nos convence de juicio, es decir, que vamos a aquel juicio y que merecemos el infierno. Te quebranta el espíritu, te da temor, el espíritu te da arrepentimiento. Ese día es cuando tienes un encuentro con Jesús. Nadie lo puede hacer por ti. Ese día es lo que se llama la regeneración, el nacer de nuevo. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿ok? El viento sopla de donde quiere, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo. Es la primera obra, el nacer de nuevo. Después de ahí sigue la santificación, que durará por toda tu vida, pero también la hace el Espíritu Santo. Dice Tito 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es la primera obra, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la segunda obra del Espíritu. La renovación, la santificación, el irnos perfeccionando. ¿Esto sucede en tu vida? Esto, hermano, es una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo está en ti, que vas caminando en santidad. Oye, hay quien dice, no, hombre, no se puede ser santos. Y sabes que yo les doy la razón. Tú y yo no podríamos. Pero si tenemos dentro el Espíritu Santo, ahorita leímos Ezequiel 36, que dijo Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Quién lo hará? Dios, que andéis en mis estatutos. ¿Él puede o no puede? Él es poderoso, mi hermano. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Ok? Mansedumbre, templanza, todo esto es el fruto del Espíritu. Si tenemos adentro el Espíritu, tenemos que dar el fruto del Espíritu. ¿Sí? Esta es la evidencia del Espíritu, la evidencia, no aullar. Ni siquiera hablar en lenguas que no significan nada. Esa no es la evidencia. Es sorprendente la ignorancia
de algunos pastores y pastoras, desde luego, que siguen diciendo que esta es la evidencia. La Biblia no enseña eso. La evidencia de que tienes el Espíritu es la santidad, es tu carácter que ha ido cambiando, es el perdón que ahora puedes derramar a los que te hicieron daño. Es la paz que tienes, que no te afanas por nada, así te falte de comer, así estés en una cama enfermo, no te afanas por nada. Es la benignidad, es el que te pareces más a Cristo. Yo siempre te he preguntado, y principalmente a ti que vas a una iglesia pentecostal, si el Espíritu te hace caer al piso y revolcarte, ¿por qué nunca cuando estás en el trabajo te tira y te revuelcas, hermano? O el Espíritu solo lo tienes cuando estás en la iglesia. Ojo, porque este es uno de los engaños que quieren hacerte creer, como si Dios estuviera solo en la iglesia. Piensa, hermano, no te dejes engañar tan fácil. Te repito, tu vida está en juego. Las últimas 2 o 3 semanas hemos hablado de otra cosa que también hace el Espíritu. El Espíritu viene a la persona y le da dones. Pero nunca olvides que hoy existe un imitador y que el imitador entra a las personas y también da dones. ¿Cómo distinguir un don de Dios de uno que no viene de Dios? Cuando hablamos de los dones vimos 1 Corintios 12:7, la principal característica de un don de Dios. 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Efesios 4:11 en adelante, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y lo dice el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, para edificar, para madurar, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los dones. Todos los dones que tú veas, tienes que preguntarte en qué edifica. Oye, es un don de Dios. El pastor se puso a brincar como chapulín. Yo me acuerdo de un varón que decía, mi pastor está bien ungido. Es que brinca y casi alcanza el techo. ¿Y eso edifica en algo a la iglesia? Un don de Dios es para edificar. Pero ojo, porque el tema de los dones y todo lo que el Espíritu da no es para que lo busques en los demás. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? La semana pasada hablamos de los ministerios para edificar la iglesia, ¿ok? Y vimos que ahorita leímos Efesios 4 que nos habla de 12 apóstoles. Está hablando de los 12 apóstoles. Profetas, que nos habla de profetas que eran también los apóstoles, pero que nos dijo que cesarían. En 1 Corintios 13:10, ¿cuándo iban a cesar las profecías? Cuando venga lo perfecto, que era la Biblia. Ya está, ya no ocupamos profetas, ¿ok? Nos quedan vivos 2 ministerios, el de evangelista y el de pastores y maestros. Vamos a enfocarnos en el de evangelistas. Todos deberíamos de estar haciéndolos. El don de evangelista no es para unos cuantos. Mira Marcos 16:15, el mandamiento de Dios, la gran comisión le llamamos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es para todos y no hacerlo es un pecado. Pablo dijo un día, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pobre de mí si no anunciara el evangelio. ¿Ok? Esto también lo hace el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu, te quebrantas un día, pides perdón, te arrepientes. Si tienes el Espíritu, comienzas a caminar en santidad. Y si tienes el Espíritu, además Él te da dones para compartir su palabra, para compartir su palabra. Ese es el mayor don. Ese es el mayor don. Mira Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibirán poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Para brincar hasta el techo? ¿Para aullar más fuerte? ¿Poder para qué? Ahí mismo dice, grábatelo, Hechos 1:8. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el poder es para predicar, para predicar. Pero antes de entrar a la predicación, al tema de la predicación, vamos a volver a Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu te quebranta, te arrepiente, te salva. El Espíritu te hace caminar en santidad. El Espíritu te da dones para compartir su palabra. Y dice Juan 16:13, el Espíritu te guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17 dijo Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Oye, pero Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿la verdad es Jesús o es la palabra? Es que Jesús es la palabra. Juan 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, que quiere decir la palabra, y la palabra era Dios. Y en el 1:14 dice, aquella palabra fue hecha carne. ¿Okay? Cuando Él venga a tu vida, te guiará a toda la verdad. Cuando Él viene a la vida de las personas, los guía a la palabra de Dios, a la Biblia. Cuando el Espíritu llega a tu vida, nace un hambre desconocida por estudiar y conocer la palabra de Dios. Un hambre por estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que trae el Espíritu de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque necesita la palabra de Dios. El Espíritu, ahorita que veíamos, regenera, te hace nacer de nuevo, pero necesita palabra de Dios. Necesita el Evangelio. Es decir, una persona no convertida, el Espíritu Santo la quiere salvar. ¿Sabes qué necesita el Espíritu Santo? Que escuche esa persona el Evangelio. El Espíritu necesita la palabra de Dios. Pero después, ya cuando es convertida, viene la santificación. No se puede ser santos sin la palabra de Dios. No se puede ser salvo sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es indispensable. Por eso el Espíritu, cuando entra a las personas, apenas escucharon el Evangelio, pero lo que lleva es a la persona a la palabra de Dios, a estudiar, a tener un hambre por la palabra de Dios, porque el Espíritu necesita la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, el Espíritu no puede hacer nada. Mira lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Bueno, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? El espíritu va ligado a la palabra y la palabra va ligada al espíritu. Y el Espíritu de Dios dentro de una persona, pero sin palabra de Dios, no puede hacer nada. Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿te acuerdas? Bueno, mira en el 6:17. Dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin palabra, el Espíritu es como un soldado sin espada. ¿Qué puede hacer? Nada. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Enseña cosas maravillosas este verso. La espada es la que parte el alma y el espíritu. ¿Cómo que parte el alma y el espíritu? La palabra de Dios. Por eso necesitas palabra. ¿Ok? Se refiere a ese espíritu que está ligado a tu alma, pero es el espíritu malo, el espíritu del enemigo que está dentro de todo pecador. Entonces necesitas la palabra de Dios para que parta el alma y el espíritu, para que lo separe y para que entre ahora el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Las sagradas escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Y de lo que estamos hablando hoy, de que hay dos espíritus, hay gente que ya tiene el espíritu del maligno adentro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Palabra, la palabra es la que puede echarlo fuera. La palabra es la que va a partir aquella unión que hoy tiene esa alma con ese espíritu que no es el de Dios. La palabra, el Espíritu Santo necesita la palabra de Dios, la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, ahorita lo leímos. Viene alguien predicando otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio y todo lo recibes. El espíritu no revela cosas nuevas. Esto es lo principal que quiero enseñarte hoy. El espíritu te lleva a lo que ya está escrito. Antes de continuar, te doy los números de teléfono. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Mira Juan 14:23 en adelante. Dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, está hablando del Espíritu. 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez anota, ¿qué hace el Espíritu Santo? Les recuerda todo lo que Jesucristo ha dicho, nos lo explica. Es decir, no nos revela cosas nuevas, nos explica toda la palabra de Dios, nos enseña, nos guía a esa verdad, a estudiar la Biblia, no a buscar nuevas revelaciones. El Espíritu es el que te hace buscar la Biblia, abrir la Biblia, y no solo eso, sino entenderla, como vimos ahí Juan 14. Él nos enseña, Él es nuestro maestro. Primera de Juan 2:27, la unción que vosotros recibieron de Él permanece y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, es verdadera y no es mentira. El Espíritu es nuestro maestro. El Espíritu te lleva a la palabra y el Espíritu te enseña la palabra. ¿Quién no quiere que vayas a la palabra? El otro, el enemigo. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia mata. La falta de estudio. Eso lo sabe Dios. Por eso nos guía toda la verdad a su palabra. ¿Te das cuenta? Y por eso nos hace comprenderla. Esa es la evidencia de que tienes el Espíritu de Dios. No tirarse al piso, no aullar o balbucear palabras inentendibles. Hay un engaño en particular que, bueno, en los pocos minutos que me quedan voy a hablarte de él. ¿Qué otra vez sucede en las iglesias carismáticas? Alguien podría decir, bueno, pues no se preocupen, nomás sucede ahí, pero hoy las iglesias carismáticas son mayoría y crecen. Y hay personas creyendo que son cristianos cuando no lo son. Hay un engaño que les han hecho a ellos y es muy reciente. Desde el año, no sé, 1970 apenas por ahí, una enseñanza que afirma, hablando del tema de hoy, de la palabra, y la dividen en logos y en rema. Yo creo que ahí ya te ubicaste, ¿ok? La enseñanza consiste en que la Biblia, ¿ok? En el original, en griego, el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se tradujeron al español como palabra, ¿ok? Tú tomas la Biblia y hay versículos, por ejemplo, Lucas 8:11, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Bueno, así donde la Biblia en español dice palabra, no siempre es lo mismo. En el griego son dos palabras, una es rema y otra es logos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay personas, hay maestros que dicen que no es lo mismo, ¿ok?
que remas es algo, que significa algo, y logos significa otra cosa. Esto es tan simple como ir al diccionario. Pero antes de eso quiero mostrarte cómo ellos lo enseñan. Es decir, hay una palabra rema y hay otra palabra logos. Y te dan algunos versículos. Por ejemplo, la palabra logos. La palabra logos está, por ejemplo, ahorita que te leí Juan 1, en el principio estaba el verbo, que es la palabra logos, ¿ok? Lucas 8:11, te decía ahorita, usa la palabra logos. Filipenses 2:16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Aquí se usa la palabra logos en el griego, ¿ok? Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí se usa la palabra logos. La otra palabrita rema, mira, se usa por ejemplo en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Aquí se usa la palabra rema. Ojalá y me esté dando a entender, ojalá y me dé a entender. En Lucas 3:2 dice, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan. Aquí se usa la palabra rema. Lucas 5:5, respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides en tu palabra. Aquí se usa la palabra rema, echaré las redes, ¿ok? Y ellos lo separan así. Logos es la palabra de Dios inefable, inerrante, es la palabra escrita. Eso es lo que enseñan hoy algunos maestros. Logos es la totalidad de la palabra inspirada por Dios y es la que quedó escrita, ¿ok? Es la palabra fija de Dios. Es las escrituras, para acabar pronto, ¿ok? Pero la otra palabrita, rema, ahí es donde empieza el engaño o hacer la confusión. Ellos dicen que la palabra rema se refiere a una revelación subjetiva, ¿ok? Y particular para una persona. Es la palabra hablada, es una profecía particular para alguien. De hecho, hay quien dice que es la palabra de ciencia o sabiduría para una persona en particular. Para que me entiendas un poco más, aunque si tú eres carismático, ya te lo han de haber enseñado. Logos es la palabra, es decir, hoy la distinguen. Logos es la palabra de Dios escrita, ¿sí? Y el rema es la palabra que habla hoy el Espíritu Santo, ¿ok? La Biblia es el logos, la palabra de Dios, la palabra objetiva, pero la subjetiva es el rema, ¿ok? Y ahí vienen muchas cosas. Dicen, el rema es el que desencadena una acción divina. El rema es el que tiene un poder creativo de Dios. Y nos dicen que no basta el logos, que tenemos que recibir el rema. Si usted no tiene el rema de Dios, está atrasado, estancado, no, la palabra no arde en su corazón y cosas así, ¿ok? Imagínate el peligro de una enseñanza así. Para empezar, distorsiona la doctrina de la revelación divina y de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Atenta y ataca, por ejemplo, contra lo que fue la Reforma. ¿Te acuerdas de Lutero? Lutero decía, solo Escritura. El pleito de la Reforma contra la Iglesia Católica, ¿sabes cuál fue? Que los católicos, que los papas recibían revelaciones a cada rato. Sí, ahora les reveló el Espíritu, según ellos, que le podíamos orar a María. Luego el Espíritu les reveló que podíamos orar a los muertos. Luego el Espíritu les reveló y Lutero se peleó con ellos. Dijo, de ninguna manera, no hay revelaciones, solo escritura, solo escritura. Y luego nace la iglesia evangélica. Y ahora la iglesia evangélica resulta que dice, no, es que hay dos tipos de palabras, el logos y el rema. Y tú vas a la Biblia y en realidad en el original sí hay dos palabras, el logos y el rema.
Pero después ellos te dan un significado y te dicen, el logos es esta palabra. Prácticamente el logos es la palabra escrita y el rema es la palabra que habla el Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano? Esto, para contradecir una doctrina como esta es tan sencillo. Ve al diccionario. Ve al diccionario, mi hermano, pentecostal, bautista, metodista, lo que seas, consíguete un diccionario. Mira lo que dice el diccionario. Claro que sí, si tomas una concordancia, sí verás que hay dos palabras que se usan para palabra, ¿sí? Una es la 3056, efectivamente sí es la palabra logos. Y otra es la 4487, que efectivamente sí es la palabra rema. Pero mira lo que significa logos. Algo dicho, un tema en particular, una expresión divina o palabra. Hasta ahí. Y mira lo que significa rema. Algo dicho, una declaración, un tema o un asunto en particular. ¿No te das cuenta? Significan exactamente lo mismo. Logos y rema significan exactamente lo mismo. Logos y rema es palabra, es algo dicho o un tema en particular. Significan lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que son sinónimos. Sinónimos. En la palabra de Dios, cuando estudies, sí hay palabras, por ejemplo, cuando estudias el tema del amor, ¿sí? Si hay dos palabras, amor ágape, amor filio, significan diferente. Vas al diccionario y uno sí significa amar con afecto desbordante y el otro es amor fraterno, como amistad. Son distintos, pero aquí que son dos palabras distintas, logos y rema, pero significan exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Son sinónimos. Son sinónimos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podría haber en la Biblia usos diferentes. Bueno, vamos a ver cómo los usa la Biblia. Mira, primer ejemplo. Oye, uno puede ser palabras pronunciadas nomás, los usa igual. Palabras pronunciadas por Jesús. Lucas 5:5. En tu palabra, rema, echaré la red. Juan 4:50. Ve y tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Pero ahora palabra es logos. ¿Te das cuenta que significan lo mismo? En Lucas 5:5 usa rema y en Juan 4:50 utiliza logos. Exactamente igual. Para un mandamiento verbal de Jesús. ¿Ok? Mira, aquí incluso se usan en un mismo versículo o pasaje. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo les digo que de toda palabra rema ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras, ahora logos, será justificado y por tus palabras logos será condenado. ¿Te das cuenta cómo las usa intercambiables? Es decir, rema y logos significa lo mismo. Lucas ahora en el 9:44 y 45 los usa también igual. Toma los versos y búscalo. 9:44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, logos. Mas ellos no entendían estas palabras, rema. ¿Te das cuenta cómo usa rema y logos iguales como sinónimos e intercambiables? No significan cosa distinto. Mira, hablando de predicar, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra rema. Nos invita a predicar la palabra rema. Segunda de Timoteo 4:2, perdón. Te insto a que prediques la palabra. Ahora se usa la palabra logos. No sé si entiendas. En realidad voy rápido porque es poco el tiempo. Pero se usan
intercambiadas. Logos y rema significan lo mismo. Mira, ahorita lo que hablábamos de purificar, ser purificados por la palabra. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es logos ahí. En Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ahora se usa la palabra rema. Rema y logos significan lo mismo, purifican el rema y el logos. No sé si me estoy dando a entender. Mira, en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, logos de Dios que vive y permanece para siempre. Y te brincas uno y dice en Primera de Pedro 1:25, la palabra rema del Señor permanece para siempre. No sé cómo los usa, ¿lo viste? Intercambiable. Además, para el significado que dicen, oye, el rema es lo que se habla ahorita, es la palabra de sabiduría. Casualmente, donde habla de los dones, en 1 Corintios 12:8, cuando describe palabra de sabiduría y palabra de ciencia, está usando la palabra logos. Logos. No sé si me haya explicado. Okay. Claro que la Biblia sí usa la palabra rema y la palabra logos. Sí, donde se traduce palabra, en el original hay dos palabritas diferentes, rema y logos, pero son sinónimos. En el diccionario significan lo mismo y se usan intercambiadas, lo que quiere decir que significan lo mismo. Pero ¿qué hacen los pastores con ellos el día de hoy? Ellos te enseñan así, cosa que no es bíblica. Te dicen, la palabra logos es la palabra escrita. Y la palabra rema es lo que hoy está hablando el Espíritu. Hoy, rema. Te dicen, esto, lo del rema, hermano, es el mover profético de hoy. ¿No quieres elevar tu nivel? Dios quiere elevarte de nivel. ¿Y sabes a dónde te llevan? A decirte, no necesitas el logos, necesitas el rema. Mi hermano, logos y rema es exactamente lo mismo. Es la palabra de Dios escrita. La conclusión es el rema y el logos. Los dos están en la Biblia y la revelación se cerró y la Biblia es suficiente. Dice Proverbios 36, no agregues nada a la palabra de Dios porque te reprendería y te demostraría que mientes. ¿Okay? Segunda de Timoteo 3:16, las sagradas escrituras son las que te dan sabiduría que lleva a la salvación. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir y para guiar. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y por si fuera poco, dice 1 Corintios 4:6, grábatelo esto. 1 Corintios 4:6. Esto lo he presentado a vosotros para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Aprendan a no pensar más de lo que está escrito. El Espíritu no está revelando cosas nuevas. Es un engaño eso de que el rema es una cosa y el logos es otra cosa. Logos y rema son sinónimos, significan lo mismo, algo dicho. Ambos significan algo dicho, es decir, una palabra. Y los dos son palabra de Dios. Y los dos, logos y rema, están contenidos en la Biblia. Y la Biblia se cerró. Hoy no hay más. Hoy no hay más revelación. Okay, por eso dice Gálatas 1:9, si alguien les predica diferente evangelio, sea anatema. Apocalipsis 22:18, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él las plagas descritas en este libro. Ojo con esas enseñanzas. Ojo porque las disfrazan, mi hermano. Las disfrazan. Es el rema, es lo que habla hoy el Espíritu Santo. Habla hoy el Espíritu Santo. Pero lo hacen pensando en dos cosas. Habla, tú tienes el rema en tu boca. Si tú declaras algo, no puedes declarar nada. No puedes declarar nada.
¿Sí? Y si acaso tú dices algo, pues es palabra tuya, pero lo que nos interesa es la palabra de Dios. Y también usan ese pequeño engaño del rema para decir, aparte los profetas traen el rema de hoy, el rema de hoy. Y para que caigas en el engaño, dice, ¿tú crees que el Espíritu no habla hoy? No, Dios sigue hablando hoy. Eso no tiene nada que ver con el tema. Dios sigue hablando hoy. El Espíritu Santo habla hoy. Bueno, ¿y qué me dicen? ¿Me revela cosas nuevas? No, de ninguna manera. El Espíritu te guía a toda la verdad, es decir, a la palabra de Dios. ¿Ok? Es que yo escuché una voz, hay que ir a la Escritura. Es que se me apareció un ángel, hay que ir a la Escritura. Es que el profeta vino desde Chile, lo trajo el pastor y cobró carísimo. Si cobra carísimo, pues tiene que, a lo mejor hasta bajó del cielo, pues para lo que cobran los profetas de hoy. Pero no, mi hermano, el rema y el logos son sinónimos y están en la Biblia. Y el Espíritu te guía a la verdad que es a la Biblia. El Espíritu no habla palabra que no está ligada con la Biblia. El Espíritu no está revelando cosas nuevas. El Espíritu te guía a toda la verdad ya establecida. Oye, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y yo creo que si Dios quiere, hablaremos la próxima semana de esto. Pero el Espíritu te guía, te da hambre de leer la Biblia. ¿La tienes? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Él no te hace aullar como animal. Dios te bendiga, mi hermano, y nos oímos, si Dios quiere, la próxima semana.